Bueno, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchos retos tenemos, ¿verdad? Sobre todo en el campo laboral, ¿verdad? Donde vos estuviste 17 años en la OIT, después estuviste también en la Unión de Cámaras y apoyando a José María Figueres en la campaña política reciente. Así es. Y yo creo que es importante conversar, primero, cómo ha cambiado el perfil de los trabajadores, ¿verdad? Y las necesidades que tiene el nuevo Mundo del trabajo. mundo del trabajo, Así que es muy distinto, ¿verdad? Sí. Cuando uno ve la inteligencia artificial, el perfil de los nuevos profesionales que requiere Costa Rica, que las universidades, ni los colegios, ni las escuelas están preocupados por realmente el MEP. Sí. Está totalmente colapsado. Las universidades públicas cuesta que hagan cambios, ¿verdad? Sí. Excepto el tecnológico, que creo que es una de las universidades mejores de Costa Rica. Las universidades privadas se han ido filtrando algunas que no cumplían con requisitos, ya casi todas se están acreditando para tener mejor calidad y para dar un perfil mejor, que es lo que demanda el mercado, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Un gran placer estar acompañándote hablando sobre estos temas tan importantes. Y tal vez de la OIT quería mencionarte dos cosas vinculándolo también a Costa Rica. Primero, es una organización que nace en 1919, después de la Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué está importante esos dos hechos? Porque están muy vinculados. La primera revolución industrial aumentó la productividad del mundo como nunca en la historia de la humanidad, pero también aumentó la explotación laboral como nunca en la historia de la humanidad. Y esa combinación de productividad a costillas de trabajadores explotados produjo una gran reacción que en algunos casos, algunos empresarios incluso percibían como la amenaza al capitalismo. Estalla la revolución bolchevique, hay toda una expansión de esas ideas en Europa, y la forma de prevenir esa expansión que los mismos empresarios promovían fue a través de una organización que se encargara de poner un piso a las reglas del mundo del trabajo y que existiera un conjunto básico de derechos que evitaran esa explotación tan terrible que había y comenzar a generar a partir de eso un movimiento de regular el mundo del trabajo de una manera distinta. Entonces, la creación de la OIT tiene mucho que ver con los propios empresarios, es decir, los empresarios preocupados por la situación de esta revolución bolchevique, por lo que eso podría representar para el capitalismo, creyeron en la necesidad de la justicia social y la justicia social como una manera incluso a nivel de gobiernos de prevenir guerras en el futuro. Entonces, el concepto de justicia social, que es lo que está en la base de la creación de la OIT como un mecanismo para regular el mundo del trabajo, y de prevenir esas situaciones de guerra en el futuro y de prevenir esa explotación que hacía que muchas personas pensaran que el capitalismo no era la solución, pues genera, digamos, una nueva forma de gobernanza global del mundo del trabajo. Hoy lo que estamos viendo en Costa Rica, y esto que mencionabas, es la revolución más grande después de la revolución de la primera revolución industrial, porque el mundo del trabajo cambió radicalmente. Hoy el mundo del trabajo ya no tiene fronteras. Da igual si vos estás trabajando acá, desde acá en Nueva York, o desde acá en Sydney, o desde acá en París, porque el mundo del trabajo, la tecnología permitió romper la barrera física entre el trabajo, entre el lugar del trabajo y el destino, digamos, de esa actividad productiva. Sobre todo en el sector servicios, que es 70% de la economía de Costa Rica. Entonces, una economía de servicios como esta ya no tiene fronteras para trabajar. Usted puede traer mano de obra virtual y puede promover migración virtual y la gente trabaja en otras partes del mundo, pero eso desata toda una nueva agenda de reformas. ¿Qué hacemos con la seguridad social? Si vos estás trabajando en Nueva York desde Costa Rica, pero no estás cotizando aquí, ¿qué hacemos con el tema de las plataformas, el trabajo en plataformas digitales? ¿Son trabajadores o no son trabajadores? Porque esa figura no existía, porque todos los códigos de trabajo de América Latina, excepto el de Dominicana, se hicieron cuando no existía Internet. Entonces, ninguno de los códigos de trabajo entendía o contemplaba la posibilidad de que alguien podía estar trabajando con una compañía sin ser un trabajador de esa compañía. Y entonces la empresa más grande de taxis del mundo no tiene un solo carro. ¿Qué otros cambios radicales están sucediendo? El tema del talento. La idea de que usted aprendía algo en la universidad y ya apagaba el cerebro y se iba a trabajar, eso no funciona.
Hoy necesita la persona estar actualizando sus competencias porque el ritmo de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, hace que las competencias se desactualicen a una velocidad como nunca antes. Eso significa un gran reto para el sistema educativo, para preparar talento a la medida de lo que el mundo demanda. Entonces, ha habido una gran transformación del mundo del trabajo que impacta de manera muy directa en el mundo de la educación y Costa Rica no está haciendo la tarea para poder abordar esos retos de manera inteligente. Y yo creo que el problema es que estamos tan ocupados en estupideces y en discutir cosas que no tienen la trascendencia y dejamos realmente estas cosas que son muy importantes, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del nuevo mundo del trabajo, el tema de cómo nos insertamos en cadenas globales de valor, que es donde está el futuro. Esas grandes conversaciones de cómo adaptamos las reglas del juego a las nuevas condiciones del mundo, esas conversaciones en Costa Rica no se dan. Entonces, ahí hay un gran problema que tenemos que resolver. Bueno, y también la forma en que se estructuran los horarios también. Okay. Si estás dando servicios con las diferentes horas, entonces tienes que hacer adaptar todo a la nueva realidad. Sí, lo que pasa es que en materia de horarios lo que está pasando en el mundo es que los horarios se están reduciendo. Es decir, si vos ves las tendencias, por ejemplo, en Europa y en el propio Sudamérica, lo que hay es un acortamiento de la jornada laboral. La jornada de 48 horas ya es un dinosaurio en el mundo del trabajo moderno. ¿Por qué? Porque la gente valora mucho más el ocio y está más dispuesta a sacrificar a veces salario a cambio de tiempo libre y tiempo para la familia y tiempo de calidad para otras cosas. Y además la tecnología puede hacer que la persona con menos horas haga lo mismo. Exactamente. Entonces la revolución tecnológica permite que el ser humano pueda disponer de mayor tiempo para sus cosas, su vida personal, su propósito existencial y usar con tecnología las herramientas para poder producir más o incluso en menor tiempo. Entonces, lo que está pasando hoy en el tema de los horarios en el mundo del trabajo es un reacomodo de las formas de utilizar ese tiempo para mejorar la productividad, mejorar la calidad de vida de la persona y lograr ese balance. ¿Cómo se hace? Normalmente a través del diálogo. En esos países que lo han hecho bien es porque tienen un diálogo en donde los sindicatos y los empresarios hablan el mismo idioma. Todo el mundo quiere ser más competitivo porque saben que si el país no es competitivo, no hay mejores salarios, no hay seguridad social, no hay nada de lo otro. Pero esa competitividad no puede ser a costilla de los derechos o a costilla de explotar a la persona o de la salud de la persona porque está haciendo turnos muy largos. Entonces, yo creo que aquí estamos muy lejos de la frontera en cuanto a las discusiones de lo que realmente está pasando en ese mundo del trabajo actual y cuáles son los desafíos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de compensación. Mucha de la juventud hoy no responde a los mismos incentivos que respondía la generación de antes. Hoy la gente se va y se cambia de trabajo con mucha facilidad. No tienen esta idea de que yo me voy a quedar en esa empresa 30 años hasta la pensión. Entonces, la forma de gestionar talento en una empresa cambió radicalmente. ¿Cuáles son los incentivos a los cuales la generación joven responde mejor? Y cómo gestionar ese talento cuando además hay generaciones que coexisten bajo el mismo techo, que son generaciones que vienen de culturas productivas y laborales muy distintas, porque hay un cambio generacional enorme. Ese es otro de los grandes temas en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo en Europa se está quedando sin trabajadores. Es decir, el cambio demográfico está haciendo que se reduzca la cantidad de personas que están trabajando. Mayor gente adulta también. Claro, y Costa Rica lo está viviendo. En 8 años, este país va a tener tanta población de 65 y más como población de 15 y menos. Es decir, vamos a llegar a un punto en 8 años en donde la balanza va a comenzarse a inclinar a tener más personas en edad de pensionarse que las personas en edad de entrar al mundo del trabajo. Eso va a significar... Eso hace una crisis. Así, ¿cómo financiamos la seguridad social? Por ejemplo, ¿cómo financiamos la seguridad social? Y los costos de si la seguridad salud social sale del impuesto a la planilla. Entonces vamos a tener menos personas aportando y más personas cobrando del otro lado la seguridad social, la pensión, su atención médica. Entonces, la transformación demográfica hace que el mundo se quede sin trabajadores. ¿Y cómo se reemplazan esos trabajadores? Estados Unidos lo hace con migración. A pesar de todo el discurso del muro de que no va a dejar entrar a nadie, Estados Unidos es el país que más usa la migración para sustituir o para resolver el problema demográfico de su fuerza laboral. Europa no quiere, entonces ahí están las consecuencias. La economía europea se está desacelerando porque esa economía no va a funcionar sin trabajadores. Y además con una planilla, con un costo, una factura de seguridad social enorme, porque el estado de bienestar europeo es un estado de mucho bienestar, sobre todo para la persona que se pensiona.
¿Cómo se paga eso? Con menos trabajadores. Entonces, si no se hace una importante tarea en materia de aumentar la productividad, con mejor educación, con competencias más relevantes, con tecnología adecuada, este país no va a salir adelante. Y peor aún cuando tenemos estas nuevas formas de trabajo en donde no hay una relación empleado-trabajador. La gente que trabaja en plataformas, que puede llegar al 10% en Costa Rica pronto de la fuerza laboral, toda la gente que trabaja remoto, es decir, que trabaja virtual desde Costa Rica en otros lugares del mundo. Entonces, ¿cómo se va a financiar la seguridad social de Costa Rica? ¿Cómo cambiamos el modelo para que no esté pegado a la planilla? Porque si mantenemos un modelo de seguridad social basado únicamente en contribuciones de la planilla, esto no funciona, la matemática no cuadra. Y habrá que redistribuir, pero no aumentar la carga, porque si no... No, peor, porque dispara la informalidad. Claro, que ya es el 40%. Claro, por supuesto. Sí. No, aquí lo que están haciendo los países, por ejemplo, Alemania, lo que están es redistribuyendo las cargas, pasando una parte a impuestos generales y reducir más bien los impuestos a la planilla para desafectar el trabajo como factor, digamos, de financiamiento de la seguridad social, ir repartiendo los costos en un pool más grande de personas, que son todos los consumidores y no solo los trabajadores activos. Entonces, hay conversaciones muy complejas como esa que este país necesita empezar. ¿Cómo vamos a rediseñar la educación, por ejemplo, para el mundo del trabajo? Uno de los modelos más exitosos que están surgiendo en Europa es una cosa que se llama Escuela 42, que es la primera educación técnica superior que no tiene profesores, no tiene horarios, no tiene requisitos de entrada, 100% inserción laboral. Además, no tiene costos para el estudiante, es gratis. En Europa, sin horarios, sin profesores, sin requisitos de entrada, sin costo de matrícula, 100% inserción laboral. ¿Y en todos los tecnología? niveles? No, es para el sector de tecnología, educación técnico superior, digamos, es en el marco de cualificaciones nuestro, sí, sería como el nivel 7. Entonces, bueno, eso sería un gran cambio, pero ¿qué hacer con todas estas universidades? No, y tampoco es que vas a desaparecer lo otro, pero tiene que haber nuevas ofertas y tiene que haber más flexibilidad. Entonces, y más flexibilidad cuando hay tanta rigidez en las universidades públicas, por ejemplo. Pero todo el modelo educativo, por ejemplo, de Escuela 42 o lo que estaban haciendo, por ejemplo, los vascos con Técnica, que es una especie de INA, pero mucho más sofisticado y más flexible, es la formación basada en proyectos. Es decir, usted no llega ahí a una clase, usted llega a desarrollar un proyecto con un equipo de trabajo y usted va a colaborar con ese equipo para lograr un resultado. Y alguien te pone el reto, por ejemplo, en el País Vasco, en Técnica, me acuerdo de un reto que era fascinante para los jóvenes, que fue, le dan un Panda de estos viejos, de los carros de la Fiat viejos, y le dice, el reto es este, usted tiene que colocar este carro en el rally de Dakar. Entonces usted como equipo tiene que buscar el financiamiento para inscribirse en el rally, tiene que buscar los recursos para arreglar el vehículo, tiene que aprender de mecánica, tiene que aprender de logística, tiene que aprender de gerencia de recursos, de cómo se gestionan estos recursos para poder lograr el objetivo. Entonces ese es el reto, ahora sí, dele. Entonces ahí ¿qué se aprende? Se aprende un montón de cosas, no solo aprender de mecánica. Esas personas trabajan en equipo, saben de sobrevivencia porque es un desierto. O sea, es que no vas a ir a dar un paseo por la sabana. Es que te van a mandar a un desierto con un carro a competir en un rally. Entonces, a buscar recursos, a vender una idea, a conseguir un patrocinador que te la financie. Es decir, el conjunto de competencias con las que esos chicos salen son espectaculares. Y esos chicos están preparados ya no solo para el trabajo, sino para la vida. Esa es una preparación muchísimo más integral. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que aquí seguimos con el modelo tradicional del aula en profesor y aprenda y memorice cuando eso ya no funciona. O sea, la gente no va a competir con los robots. Preparar a las personas para hacer trabajo de robots es la manera más burda de desperdiciar recursos y desperdiciarle a estas personas su tiempo. Entonces nosotros tenemos que preparar a las personas para usar la tecnología, para usar los recursos que la tecnología les provee, para pensar, para resolver problemas, para trabajar en equipo, para comunicarse de manera asertiva, para lograr resultados. Esa es la revolución educativa que no estamos haciendo. Interesante, ¿ah? Pero ¿habrá discusión en Costa Rica para hacer cambios de ese tipo? No, porque estamos demasiado ocupados peleando por los jaguares. Por los jaguares. Y por las tonteras a las que nos somete el presidente actual y la clase política costarricense está muy por debajo del estándar de lo que este país necesita para poder tener las conversaciones de los temas de fondo. No hay discusión política, digamos,
Es un pleito permanente. Es un pleito, se acabó el diálogo, se acabó los centros de estudio. Sí. eh, Y los mismos partidos políticos, Jorge, o sea, no ¿de existen. dónde salen las ideas? ¿De dónde salieron las ideas que revolucionaron a Costa Rica en los 40s, después en los 80s? Bueno, había centros de pensamiento, había gente que había ido a universidades en Europa, que había visto para dónde iba el mundo, y había líderes que convirtieron esas ideas en obras, en acciones, en decisiones. Hoy no tenemos ni las obras, ni las decisiones, ni los líderes. Entonces, estamos en una gran crisis de liderazgo. Para mí, yo resumo el problema de Costa Rica a un problema de liderazgo. Hay una transición generacional que ha hecho muy complejo el poder reemplazar a los líderes históricos, y eso se ve en todos los movimientos y en las organizaciones. Vos lo ves en los sindicatos, en las propias cámaras, lo ves en las asociaciones de desarrollo. O sea, la edad promedio de la gente que hoy participa en temas colectivos a nivel comunal es una edad alta. No hay un relevo generacional. La juventud de hoy no se quiere involucrar. Y la política a todo el mundo le parece algo sucio y feo y desagradable, y nadie se quiere meter ahí. Pero en política no hay vacíos. Si no están los buenos, estarán los otros. Y este país tiene mucha gente buena. Pero, ¿cómo convencemos a los buenos y al talento costarricense, que lo tenemos en muchos partidos y en muchos lugares, de que dé el paso al frente y se meta en la política? Es muy difícil. Es muy difícil que la gente quiera renunciar a su estatus, a su calidad de vida, a su bienestar, y meterse en un lugar en donde te critican 24 horas, en donde además el Estado es como una bicicleta estacionaria, porque entre más pedaleas y la bicicleta no se mueve, y encima salís con 20 demandas y denuncias que tenés que pagar de tu bolsa cuando se acabó tu periodo de gobierno. Entonces, hoy tenemos los incentivos equivocados para traer talento al Estado, y si no logramos darle vuelta a eso, no vamos a llevar talento al Estado, y las personas que van a tomar decisiones a nombre de todos no necesariamente son las mejores personas o las más calificadas para poder hacer eso. No, y está pasando algo muy serio que es, primero que estamos envejeciendo mucho, rápidamente. Claro. Todos los hábitos están cambiando. La juventud, como vos decís, no quiere involucrarse en política porque dice, me da pereza, no hay ningún incentivo. ¿Y qué voy a discutir? Prefiero, no sé, estar en las redes o ir a ver televisión o dedicarme a leer un libro. No hay esa integración que existía antes, cuando uno iba a un centro de estudios, digamos. Sí, sí. Y llegaban conferencistas de alto nivel. Claro. Traer gente de Europa, traer gente de Estados Unidos, que son importantísimos, ¿verdad? Yo tengo nietos estudiando en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Con grandes diferencias, ¿verdad? Pero cambia la mentalidad de ellos. Totalmente, ¿verdad? claro. Hay uno que se dedica nada más a una universidad donde solo le enseñan de innovación. Dice que todas las clases son innovación. Ese es el énfasis más importante. Claro. Otro está estudiando, otros son economistas. Y primero las carreras allá son más cortas, por ejemplo en Europa. Sí. Y después sacan la maestría en el 4º año. Aquí no, aquí se van 7, 8 años en la UCR y sacan una carrera cuyos profesores ya están desfasados en el sistema de enseñanza, ¿verdad? Con el problema de la falta de movilidad, con el problema de que la educación es lo único que nos puede sacar adelante, ¿verdad? Este país no tiene ni petróleo ni cosas que nos puedan hacer ricos por la vía fácil, entonces tenemos que lograr la prosperidad de manera incluyente desarrollando el talento. Para mí ese es el secreto del éxito de cualquier nación, y no solo ayuda a mejorar en lo económico, sino en lo social. Si usted logra nivelar las cunas, ¿qué es nivelar las cunas? Que el éxito no depende de la cuna en la que nació. ¿Por qué? Porque hay unas escaleras de movilidad social. ¿Cuál es la escalera más importante? La educación. Si usted le da el acceso a buena educación a cualquier chiquito, independientemente de la cuna que nació, del pueblo en el que vive, del barrio en el que está su escuela, esa persona, ese chiquito, esa chiquita va a tener oportunidades en la vida.
Yo siempre hablo de la escuela en la época en la que yo me crié. Yo salí de la escuela de Estados Unidos de América, en San Joaquín de Flores, y el Liceo Regional de Flores. En ese Liceo Regional de Flores, ahí estaba desde el más rico del pueblo hasta el más pobre del pueblo. Ahí estaba el hijo del policía, el hijo de la maestra, el hijo del empresario, el hijo del jornalero. En esa escuela todos teníamos iguales oportunidades. Entonces, ¿de qué depende el éxito? De cuántas ganas le pones, cuánto esfuerzo individual hace uno, pero el Estado, a través de la educación, te abre unas escaleras de movilidad social. Entonces, papá lo que tenía era un tramo, el Mercado Heredia. Yo toda la vida trabajé en tramo, desde que estaba carajillo, todos los sábados de mi infancia y juventud, mientras mis compañeros andaban jugando bola, yo andaba en tramo de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los sábados. Y en vacaciones era peor, porque nos tocaba ir una semana al tramo, una semana a coger café. Pero yo fui a una muy buena educación, salí bien del Liceo Regional de Flores, fui a la UCR, salí bien preparado y conseguí una beca y estuve en el London School of Economics. Ahí están mis nietos. Bueno, una de las mejores escuelas de Inglaterra y de Europa y del mundo. Entonces uno puede pasar del Liceo Regional de Flores al London School of Economics. ¿Cómo? Que con educación, que es una escalera de movilidad social muy importante, pero y con esfuerzo propio. Pero eran era otra educación, escuelas, claro. Otros colegios. Y eran otros profesores. Y eran otros profesores. Ahora, no significa que los de hoy ninguno sirve. Ah, sí, bueno. Sí, entonces, y te convertiste en un empresario exitoso y tuviste... Exitoso no, pero por lo menos luchador. Sí, pero yo creo que, Jorge, en Costa Rica, digamos, existía eso. Si usted nacía en un pueblo en Honduras o en Guatemala complicado, usted ahí, el menú de día son 3 cosas. Usted puede llegar a ser básicamente migrante, puede ser una persona que trabaja pero no logra desarrollar, tener la prosperidad que quisiera, o terminan muchos de ellos en bandas delincuentes que son los que andan reclutando en esos barrios más a menudo. ¿Qué es lo que está comenzando a pasar en Costa Rica? Es que la segmentación que se está dando de la sociedad, el muro que hemos creado entre los que tienen acceso a la buena educación y los que no, los que tienen acceso a un segundo idioma y los que no, los que tienen acceso a una educación que los prepara para pensar y que los prepara a usar tecnología y los que no, ese mundo que estamos creando es la centroamericanización, y no en sentido despectivo, pero así era Centroamérica, y así nos estamos convirtiendo nosotros en un país de desigualdad muy estructural. La desigualdad aquí era una desigualdad muchas veces en la cuna, pero se nivelaba a través de la escalera social, que era la educación, la salud, el acceso a una serie de acompañamiento que el Estado le da a usted para salir adelante. Eso es lo que hemos venido perdiendo. Y eso sí es muy delicado, porque estamos volviendo a una época que fue de la Costa Rica del 40 para atrás, en donde unos tenían, otros no. Y no solo tener en el sentido de la riqueza inmediata, sino de las oportunidades. Para mí, la equidad tiene que ser de oportunidades. Cada quien puede llegar tan lejos como quiera a partir del esfuerzo, pero no porque había una desigualdad estructural en lo que a ustedes le dieron en cuanto a las oportunidades de desarrollar su cerebro y su capacidad intelectual y su personalidad y sus aptitudes. Entonces, ese ambiente en donde se forma esa personalidad y se adquieren esas competencias para la vida y el trabajo, es la escuela, es su barrio, es su familia, es su entorno inmediato. Y eso se ha venido deteriorando muchísimo en los lugares en donde tenemos más complejidad por los retos que hay ahora con el narcotráfico, por ejemplo. ¿Cuál es el modelo de vida de muchos de estos chiquitos, por ejemplo, en la zona de Limón, donde andaban estos narcotraficantes y los chiquitos aplaudían cuando llegaban y se volvió, el narcotraficante se volvió el modelo de vida? Un amigo me contaba en una escuela en Limón que de 20 chiquitos, creo que como 10 le dijeron: mire, yo cuando sea grande, esta pregunta que te hacen al principio del año lectivo, yo quiero ser narcotraficante. Y la mamá, la profesora les preguntaba por qué. Porque mi papá, ahora que es narcotraficante, ahora tiene carro, ahora ya tenemos tele en la casa, ahora tenemos acceso a esto y a lo otro. Entonces, para estos chiquitos, esa idea del narcotráfico, claro, ese es el éxito. O sea, esta persona que hoy es narcotraficante en mi familia es la que ahora nos provee mejores condiciones que antes. Yo quiero ser igual que él. Ese es el modelo a seguir. En Cartago, una profesora francesa, amiga, me contaba que de 22 le dijeron lo mismo a principios del año. Entonces estamos condenando a nuestra juventud y a la niñez a ver en estos modelos de vida el modelo de ser exitoso en una sociedad, en donde usted tiene buen carro, tiene acceso a bienes, tiene acceso a una libertad porque no está trabajando 8 horas para nadie. ¿Y cuál es la alternativa? Ir a actividades mal pagadas en la informalidad. Y la verdad es que muchos de estos aceptan la idea, aunque la vida se acorte, pero es una vida más intensa, más de aventura, de mejores
recursos. Entonces necesitamos revertir eso. ¿Y cómo se revierte? ¿A punta de balazos? No. Tiene que haber, obviamente, un Estado que pueda prevenir las situaciones de violencia y de inseguridad, pero tiene que haber educación, tiene que haber oportunidades para emprender, para tener un buen empleo, un empleo en el extranjero desde su casa, en Cahuita. Usted puede trabajar desde Cahuita en Nueva York, con inglés, con competencias técnicas, con la tecnología correcta, con la ancho banda. Usted no está limitado al mercado de trabajo en Costa Rica. Y esa es una maravillosa transformación. Yo creo que en Costa Rica tenemos que enfocarnos más en las oportunidades y menos en los problemas. Aquí solo hablamos de problemas y solo hablamos de broncas. Si pudiéramos enfocarnos en las oportunidades y tratar de construir acuerdos y llevar grupos políticos y de sectores de la sociedad a trabajar en conjunto en oportunidades, sería maravilloso. Te cuento una experiencia en Turrialba que estamos haciendo. Le llamamos Nueva Turrialba Jiménez, una cosa que empezó con la diputada de Liberación y el diputado de la Unidad, Rosaura Méndez y Alejandro Pacheco, y después se sumó Pilar Cisneros y ahora se sumó también el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio. Imagínense, Liberación, la Unidad, el Frente Amplio y el gobierno, el partido gobierno, con el vicepresidente también Brunner trabajando con nosotros allá, con las cámaras de comercio, con la Cámara de Turismo, con la Asociación de Productores de Santa Cruz, la Agencia de Desarrollo Territorial, el IICA y el CATE que nos apoya a nivel técnico, las municipalidades. Ahí estamos trabajando en desarrollar Turrialba Jiménez, en llevar zonas francas, en reparar, mejorar las condiciones del volcán y de Guayao, en generar valor agregado a través de los productos agrícolas. Entonces estamos en un proyecto muy bonito en donde ahí las banderas no pesan, pesan las causas. Si podemos hacer eso en Turrialba, ¿por qué no lo podemos hacer en Costa Rica? Doña Pilar ha estado trabajando con nosotros mano a mano. Esteban Brunner, el vicepresidente, que era mi contendor en la campaña. Él ganó, yo perdí. Él está en gobierno, yo no, pero podemos trabajar juntos. Entonces, eso es posible. Esas barreras están... Pero hay que llevar los temas que estamos hablando, hay que llevarlos de primero. Sí, las causas. No podemos seguir discutiendo, con todo el respeto, si jaguar o no jaguar. ¿Ah? Sí. O sea, la situación es seria, ¿no? O sea, todo el mundo quiere apoyar Limón y claro. el desarrollo de una marina. Todo el mundo quiere desarrollar el gobierno. La ciudad gobierno. Ciudad gobierno. Pero hay que hacerlo con serenidad, con acuerdos, con respeto, claro, con diálogo y poner los temas centrales en el centro de las prioridades de todos los partidos políticos. Claro. Y ponernos en positivo, es decir, este país tiene maravillosas oportunidades, entonces identifiquemos cuáles son esas oportunidades que lo que estamos haciendo en Turrialba. ¿Dónde tiene Turrialba oportunidades? Turrialba Jiménez, son 100,000 personas que viven ahí. Si podemos desarrollar el turismo, llevar zona franca, estamos más cerca de Limón que Grecia. Grecia va a dar 30,000 empleos, nosotros tenemos 1,000 en zona franca. ¿Cómo expandimos de esos 1,000 a tener más empleos para que la gente no tengamos que montarlos en un bus a las 4 de la mañana en el Parque Turrialba y mandarlos a la zona franca de Cartago? Entonces, ¿cómo le damos valor a los productos que le sacamos al suelo? Al queso, a la leche, al azúcar, al café, al cacao. Entonces, hay muchas oportunidades maravillosas. Entonces, enfoquémonos en las oportunidades y ahora sí, ¿qué hay que hacer para que esa oportunidad se vuelva real y no hipotética? Entonces, tenemos un volcán al que entran menos de 20,000 al año, al Irazú le entran 250,000 personas al año. ¿Por qué el Turrialba no, si es más bonito y está activo? Bueno, porque no tiene acceso, porque la ruta que conecta los dos volcanes por arriba, que en 15 minutos usted podría estar en el Turrialba viniendo el Irazú, pero ocupamos arreglar la carretera, ocupamos tener un centro de visitantes, tenemos que tener baños, tenemos que tener una cafetería, queremos poner un funicular, un teleférico que conecte el centro de visitantes con el volcán y hacerlo accesible a todas las personas. Si hacemos eso, ese volcán se va a volver un imán para atracción de turismo y entonces van a llegar hoteles y van a llegar restaurantes y van a llegar gente a invertir, guías turísticos, los transportistas y las personas empiezan a vivir mejor en su comunidad. Entonces, si nos enfocamos en las oportunidades y convertimos eso en una causa para luchar por ella en conjunto, no unos contra otros, sino en conjunto, y está el sector privado, la municipalidad, los partidos políticos, el gobierno, el INDER nos ayuda mucho, el SINAC, el CONAVE, el ICT, vamos a tener en Guayao un museo para que las piezas de Guayao que están hoy en el Museo Nacional en San José estén en Guayao y la gente las pueda ver en Guayao. Y la UNED nos está ayudando para hacer una cosa con realidad aumentada y con una serie de recursos tecnológicos para que la experiencia de quien visita Guayao realmente sea extraordinaria.
Entonces se pueden hacer cosas lindísimas y no hay que estar peleando e insultándonos 24/7 para poder avanzar. Es más, esta es la garantía de que no avanzamos. Nos quedamos en el barrial del odio, del discurso del insulto, del agravio permanente, y entonces todos se sienten heridos porque el otro le dijo feo y el otro le dijo más feo, y entonces todo el mundo no quiere hablar con aquel porque me insultó. Entonces nos volvimos una sociedad tóxica. Entonces, como dicen los chiquillos, aquí Costa Rica no está vibrando en positivo. Lo que ha habido es una toxicidad que se está apoderando de todos los espacios y eso nos tiene jodidos. Entonces yo creo que aquí hay que ponernos en una vibra positiva, que empecemos a trabajar con causas que unan, que son muchas, y enfocarnos en pocas cosas y hacerlo bien. Hay que hacer bien lo de la educación, hay que hacer bien lo de la transición demográfica y el impacto en la seguridad social y cómo preparamos la seguridad social para ese cambio. Hay que hacer bien el tema de la infraestructura. Esto, en efecto, lo que hay hoy no sirve, pero hay que cambiarlo, pero no es a punta de pleito, es reformando las leyes en la Asamblea, negociando cuáles son las condiciones para hacer más ágil el Estado, y en eso yo creo que deberían de haber votos para cosas sensatas, y sobre todo una mesa de diálogo, no en un campo de insultos. Pero bueno, ojalá que las condiciones cambien, ojalá después del 26, porque yo la verdad tengo poca esperanza de que Chávez quiera cambiar en lo que este gobierno le quedan 16 meses. Ya después estamos en campaña y en estos 16 meses yo no lo veo al presidente tomando una actitud distinta. Lástima, porque la verdad es que se puede haber aprovechado mejor el tiempo y el capital político que él tiene, que es mucho. Pero bueno, lo decidió invertir mal y los resultados van a ser los que van a ser. Se va a ir en blanco, no va a haber ninguna transformación de nada, tristemente. El tiempo es oro, ¿va? Sí. Y yo creo mucho en lo que vos estás diciendo. Hay que hacer una reforma, pero una reforma mental casi, ¿verdad? Porque mucha gente, y la juventud pobrecita, porque no ve tal vez oportunidades. O sea, tenemos 2 Costa Ricas y eso no debe ser. Sí, no, para nada. Y como te digo... Pero hace rato viene claro, esto no es un problema solo de este gobierno. No, para nada. Esto es una cosa de larga data. Pero el problema es que si no empezamos a cambiar, vamos a pagar muy cara las consecuencias de un país más desigual, un país menos competitivo, porque cuando esa fractura social comience a traducirse también en situaciones de violencia, etcétera, de polarización, en donde comienzan a haber cosas como en otros países que hemos visto, como esa fractura social desencadena en problemas también de rupturas sociales que generan inseguridad jurídica, que los empresarios empiezan a pensar, mira, aquí este país ya no es tan pacífico ni tan estable, y ese que era un valor muy importante, la competitividad se puede perder, aparte del talento humano que lleva, si no invertimos en desarrollar esas competencias que se ocupan, ya hoy este país no tiene suficiente talento. Esos 30.000 puestos de Grecia, ¿de dónde van a salir? Decime vos. ¿Cuántos estamos produciendo? ¿Cuántos técnicos estamos produciendo en los CTPs? ¿Cuántos están saliendo del INA? ¿Cuántos ingenieros? Las universidades, todavía la parte de ingeniería a mí me preocupa menos, aunque es un problema, pero el problema más serio es operarios calificados y técnicos. No estamos produciendo ni la calidad ni la cantidad y no estamos haciendo las reformas para cambiar eso. Yo soy parte de la Junta Directiva del Hospicio Huérfanos de Cartago. Ahí tenemos el Cobado Nocturno, el Diurno, el Figueres y una fundación para personas con discapacidad, para fortalecer su acceso al empleo. Entonces, nosotros estamos haciendo una serie de reformas con una gerencia de modernización y de innovación que hemos desarrollado para poder adaptar el Cobado a los retos actuales. Somos parte del clúster de dispositivos médicos, estamos en la ruta de los semiconductores, ahí estamos haciendo un trabajo muy importante. Pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos la flexibilidad, que tenemos una junta directiva, opera como si fuera una empresa privada, pero tenemos subsidio del Estado para los profesores. Entonces, para mí ese es el modelo ideal, tener la flexibilidad del mundo privado, pero con acompañamiento de recursos públicos. Entonces, tenemos un colegio más barato, claro, por supuesto, le salimos mucho más barato al Estado, esa educación le sale más barata al Estado porque una parte la pagan las familias a través del copago en la matrícula, pero los cobados son de 17.000 colones al mes. El Figueres, que es uno de los 10 mejores colegios en los exámenes de admisión de las universidades en Costa Rica, uno de los 10 mejores colegios, nosotros cobramos $100 al mes, básicamente la mensualidad. Versus anda a ver cuánto cobran nosotros. Y nosotros podemos proveer educación de calidad y además a eso sumarle que la mitad de todos nuestros estudiantes están becados.
Es decir, con los recursos que nosotros, como es una organización sin fines de lucro, los recursos que cobramos los usamos también para becas. Entonces ahí ¿Pero llega, es desde una el que llega, asociación o es una fundación? es una especie de fundación, es un legado que tiene 120 años de existir. Bueno, y que con además, éxito. claro, y además fue el primer colegio técnico que existió en Costa Rica. Era una escuela de oficios para huérfanos, por eso se llama Hospicio de Huérfanos, así nació como un hospicio de huérfanos. Entonces es una organización que es flexible, que le sale más barata al Estado, que ofrecemos educación de mucha calidad, tenemos alianzas con Intel, tenemos brazos robóticos, acabamos de inaugurar un centro de innovación, tenemos academias que son virtuales, que están para fortalecer las competencias de las personas que ya están en el mundo del trabajo. Estamos empezando un programa Empléate para 160 chicos en la ruta sobre todo de apoyo a la industria de dispositivos médicos. Entonces trabajamos muy de cerca con la zona franca de Cartago. Yo estoy en el Consejo de Competitividad de la Municipalidad de Cartago. Somos parte de la Comisión de Talento Humano de la Cámara de Industrias. Es decir, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para tener presencia, nexos con el mundo privado, trabajar con nuestros profesores y nuestros docentes en una evaluación real. Con la flexibilidad y con el pensamiento del sector privado. Claro. Pero sin fines de lucro y además con subsidio del Estado. No importa. Y es una maravillosa combinación de cosas. Claro. Es una alianza público-privada. Claro. ¿Y por qué si funciona? ¿Por qué no lo hacemos más? Para mí, la gran duda es por qué en Costa Rica no escalamos lo que funciona. Con la estructura terrible del MEP, que es algo espantoso, que no tienen motivaciones, que no tienen metas, que no tienen objetivos claros. En fin, estamos en una crisis completa. Total. Y son 90,000. Sí, pero para mí la conversación interesante sería ¿por qué no partimos de lo que funciona hoy? ¿Qué CTPs, qué colegios técnicos funcionan? Por ejemplo, CEDES Don Bosco, nosotros, ahora hay uno privado en Heredia, el CIT. ¿Cómo hacemos para que estas instituciones, deben de haber algunos públicos muy buenos? De hecho, nosotros estamos haciendo una alianza con el CTP de la Suiza, de Turrialba, para ayudarle, el COAO ayudando al CTP de la Suiza para que podamos subir juntos. Sí, pero lo estás haciendo porque el MEP no está metido